Muy bien, el día de hoy comenzamos con una nueva serie. Es una serie que se llama Construyendo a la manera de Dios y va a estar basada en el libro de Nehemías. Vamos a estar estudiando más o menos por 13 semanas el libro de Nehemías y vamos a poner ese énfasis en cómo es que Dios lleva a cabo su obra y en la manera en que Él puede usar a cualquier persona. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a leer todo el capítulo del verso 1 hasta el verso 11. Entonces vamos a leer todo el pasaje y luego comenzamos a estudiar verso por verso, ¿ok? Muy bien, dice verso 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieren a mí, y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y vamos a dejarla hasta allí. Ahora, si tú no estás familiarizado con el libro de Nehemías, quiero ponerte en contexto, porque hemos estado estudiando algo acerca de esta época. ¿Se acuerdan? Hace poco estudiamos el libro de Ageo, del profeta Ageo, y veíamos que el profeta Ageo estaba hablándole al pueblo de Israel, específicamente a la nación de Judá, que había sido llevada al cautiverio por su desobediencia a Dios. Y eso sucedió más o menos por ahí del año 605 a.C. En el 605 a.C. va el que era rey de Babilonia, y Nabucodonosor conquista o toma la parte sur de Israel, lo que era Judá, y se lleva cautivo al pueblo, se lo lleva como prisioneros. Destruyen lo que era la ciudad de Jerusalén, la capital, destruyen el templo y quedan sin servicio, quedan sin ciudad y sin pueblo, porque es llevado como, la mayor parte del pueblo es llevado como cautivo a Babilonia. La Biblia nos narra, y lo comenzamos a ver en Ageo, que Dios usa a un rey pagano, usa a Ciro, que este rey persa escribe o emite un acuerdo para que un grupo de aproximadamente 50,000 judíos regresen a Jerusalén y que reconstruyan el templo. Y ese grupo comienza a poner los cimientos del templo y empieza a haber oposición. Y el pueblo ya no puede seguir construyendo. Y pasan décadas antes de que puedan retomar la obra, que termina Esdras
de cuando llega Zorobabel, el primer grupo, transcurren 79 años más o menos para que llegue Esdras y él siga con la obra del templo. Y 13 años después llega Nehemías. Ahora, Esdras había completado parte del templo, pero la ciudad seguía sin estar habitada completamente, no tenían los muros de la ciudad, había gran parte del templo, pero la ciudad de Jerusalén estaba abierta a sus enemigos. Por eso, en este contexto es que Dios levanta a Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba sirviendo al rey persa en turno, que ahorita vamos a ver, el rey Artajerjes, y Dios lo usa para llevarlo nuevamente de regreso a Jerusalén y edificar los muros. El nombre de Nehemías tiene un significado muy interesante, significa Jehová consuela. Jehová consuela o Jehová ha consolado. Y Nehemías es levantado en un momento donde hay aflicción en el pueblo, donde están abiertos a los ataques de los enemigos y donde Dios va a hacer la obra de reconstrucción de la ciudad. Y el objetivo de este libro básicamente es que podamos conocer las circunstancias en que estaba Jerusalén en esa época, que podamos conocer cómo es que Dios usó a este hombre para levantar o reconstruir los muros, pero también que podamos ver cómo Dios trae una restauración política y una restauración espiritual, sobre todo en el pueblo. De una manera especial, nos muestra cómo Dios está siempre activo y está atento a las necesidades de su pueblo. A veces nosotros podemos pensar que Dios es ajeno a nuestras situaciones. La mayoría de los días quizás tú te levantas y puede ser que a pesar de que seas cristiano, no recuerdes o no tomes un tiempo para dar gracias a Dios por lo que está haciendo. Porque Dios está presente y trabajando activamente todos los días en nuestra vida. En este libro lo vamos a ver cómo Dios siempre está activamente participando y preocupado por su pueblo. También vamos a ver cómo Dios se muestra otra vez como aquel que está en control de la historia. Lo vimos en Ageo, porque Dios usó un hombre que no lo conocía a él y dijo, yo voy a usar a este hombre aunque no me conozca. Dios tiene control de la historia. Los eventos que se dan en el mundo no son fortuitos, no son de chiripa. Dios es el que controla la historia y aunque a muchos nos pueda resultar chocante, Dios tiene control sobre los hombres también. Somos libres, pero no somos autónomos. Dios está en control y nosotros tomamos decisiones. Es decir, yo me levanté hoy en la mañana, no oré para escoger mi pantalón, fui y agarré un pantalón. Ahora, ¿Dios está en eso? Sí, Dios está en eso, pero me refiero a nivel global, la película completa. Dios es el que tiene el control de las vidas y los eventos. Por eso es Dios. Y lo veíamos la semana pasada cuando decía, yo soy el único Dios, yo soy el Dios que salva. Y aquí lo vamos a ver cómo nuestro Dios es único, cómo es el Dios que salva y cómo es el Dios que tiene un control. Pero también nos va a dar un perfil de los hombres o las mujeres que Dios usa para sus planes. A través de este libro vamos a ver mucho acerca del liderazgo también, de cómo Nehemías, este hombre, fue levantado por Dios y cómo Dios lo usó para llevar a cabo su plan, para cumplir sus propósitos. Entonces la serie se llama Construyendo la manera de Dios. Y esta primera semana vamos a ver, el título de este estudio es el liderazgo de rodillas, liderazgo de rodillas. Y lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte vamos a ver cómo recibir malas noticias. La segunda parte vamos a ver cómo orar a la manera de Dios. Y la tercera parte vamos a ver que Dios sea glorificado. Ok, vamos a ver empezando en el versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Si tú te fijas, rápidamente te vas a dar cuenta que Nehemías habla en primera persona. Él nos está narrando lo que sucedió. Y es Nehemías el que nos dice que era el mes de Quisleu. Ese mes de Quisleu más o menos se da entre noviembre y diciembre de nuestro calendario actual.
Y en ese tiempo dice que él estaba en Susa, la capital del reino. Cuando menciona esta ciudad, era como la capital en invierno, era como el lugar donde el rey se movía en el invierno. Y Nehemías estaba allí. Nehemías no nos dice más acerca de su persona hasta el versículo 11. En el versículo 11 al final nos dice la razón por la cual él estaba junto al rey. Nos dice el versículo 11, en el capítulo 1 al final: yo servía de copero al rey. Ahora, esto es importante. Nehemías, siendo el copero, estaba con el rey. Ahora, ¿quién es el copero? El copero era un hombre de mucha confianza del rey, que era el encargado de servirle el vino al rey. Entonces el rey siempre lo tenía cuando se sentaba a la mesa para comer, siempre estaba el copero allí, y el copero agarraba el vino, lo ponía en la copa, por eso se llamaba copero, y eventualmente él lo probaba para ver si no estaba envenenado. ¿Por qué? Porque si alguien conspiraba contra el rey, pues era fácil que lo quisiera envenenar y así de esa manera acabar con el rey. Entonces era un puesto importante. Nehemías era un hombre de confianza del rey. Nehemías tenía un puesto político, es más, coloquialmente podríamos decir que Nehemías tenía hueso. Estaba en una buena posición, estaba con el reino que estaba dominando el mundo conocido, el mundo antiguo. Estaba con el rey persa. Y Nehemías entonces tenía una buena posición cuando está escribiendo esto. Dice allí entonces que en ese tiempo, en el verso 2, vino Hanani, dice, uno de mis hermanos. Algunos piensan que era hermano consanguíneo, otros piensan que se refiere a él solamente como hermano judío. El asunto es que viene esta persona y venían, dice, algunos de mis varones, dice, algunos de los varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, es interesante que este hombre, estando en su posición, tuviera esa inquietud por su pueblo. Me refiero que lo que va a recibir son malas noticias. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta recibir malas noticias? ¿A cuántos de ustedes les fascina cuando alguien se sienta y te empieza a decir esto está mal y esto está así y no hiciste esto y no pasó aquello? ¿Cuántos de ustedes disfrutan que te den malas noticias? ¿Sabes qué? Mira, resulta que pasó esto y te va a ir mal. O ¿sabes que se perdió esto que era tuyo? Los seres humanos no somos muy afectos a recibir malas noticias. Pero este hombre, a pesar de que tiene una buena posición, tiene una preocupación genuina por su pueblo. Él no se había olvidado de quién era. Y sucede que a veces, en situaciones donde tú no lo esperas, Dios comienza a darte una carga y a presentarte una oportunidad para que tú seas usado por Dios. Y eso sucedió con Nehemías. Nehemías pregunta y entonces le dan la respuesta. Dice el verso 3, me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la respuesta que recibe. Él está preguntando, imagínate, estos hombres viajaron más o menos 1800 kilómetros para llegar de Jerusalén a la capital del imperio persa. Es un viaje que les tomaba más o menos 4 meses. 4 meses viajando, llegan y este hombre está interesado y dice, ¿qué pasó con mis hermanos? ¿Cómo está la gente que está en nuestra ciudad? Ahora, acuérdate, esta gente ya había empezado la reconstrucción del templo, habían intentado, Esdras capítulo 4 nos narra que hubo un intento de poner el muro a la ciudad, pero el rey no los dejó. Y estaba, dice, en gran afrenta. ¿Por qué sería una gran afrenta? ¿Por qué se sentirían así el pueblo de Israel? Si tú vas al Salmo 79, te vas a dar cuenta de cuán importante era para ellos su ciudad, esa ciudad santa de Jerusalén, y su templo. Dice el Salmo 79, tengo nueva traducción viviente, así de que no te asustes si no se oye exactamente igual. Dice, oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada, profanaron tu santo templo
y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y de desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues devoraron a tu pueblo Israel y convirtieron la tierra en un desierto desolado. Si tú te fijas, si algo les dolía como nación, es que las naciones paganas se burlaran de ellos, que se burlaran de su Dios. Cuando Nehemías pregunta cómo están, dice la respuesta: en gran mal y afrenta. Estamos en gran mal y en afrenta. ¿Por qué? En esa época tú puedes ver que cuando, por ejemplo, Josué y el pueblo de Israel llegaron a la tierra prometida, cruzaron el río, ¿y qué fue lo que vieron del otro lado? Dice, ciudades amuralladas. Los muros representaban la protección de la ciudad. En aquel entonces las ciudades se protegían, ponían ese muro alrededor para que los forajidos, para que los enemigos no entraran ni salieran con facilidad. Pero Jerusalén no tenía muros. Y ahora sí que los enemigos podían entrar como Pancho por su rancho, ¿no? Se metían y salían y hacían y deshacían como querían. Y dice la respuesta de estos hombres a Nehemías: ¿sabes qué? Estamos afrentados, estamos humillados, estamos desprotegidos. No hay muros y no hay puertas. Y las puertas también eran el lugar de autoridad en las ciudades. Allí iba la gente a exponer sus quejas y ahí resolvían diferencias. Dice, no hay puertas y no hay muros, estamos a merced de nuestros enemigos. Y mira la reacción que tiene Nehemías en el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías pide el reporte a estos hombres le dan el reporte, y la respuesta de Nehemías es: se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora. 5 cosas que hace. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros recibimos así las malas noticias. Yo no sé cuántos de nosotros primero queremos saber las malas noticias. Yo puedo batallar con alguna cosa, no sé si se te hacía familiar, y es que hay cosas de las que no quiero saber. Preferiría que no existieran. Y a veces las personas tenemos la idea de que si no pregunto, si no investigo, si no le presto atención a ese problema, se va a desaparecer. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero la realidad es que no es así. Gracias. La realidad es que los problemas van a estar allí, las situaciones van a estar allí. Si no las atendemos, si no las atacamos, no se van a resolver. Nehemías preguntó. Y otra vez te digo, no tenía por qué preguntar. Nehemías estaba muy cómodo en el palacio. Nehemías estaba en una excelente posición financiera, tenía un buen puesto, estaba en el palacio del rey, se sentaba a la mesa con él, pero Nehemías tenía una carga por su nación. Así de que Nehemías pregunta, recibe el reporte, y cuando escucha la respuesta, no corre con el rey y le dice, oye rey, hazme un paro, ¿no? Necesitamos hacer algo. No mueve las palancas, no quiere arreglar las cosas luego no dice, ahorita voy a arreglar este asunto, ¿cómo que estamos mal? No, Nehemías se sienta, Nehemías llora, Nehemías hace duelo, ayuna y ora. Y dice, por algunos días. ¿Cuántos días? Pues si tú ves el versículo 1, cuando menciona el mes de Quisleu, y te vas al capítulo 2, versículo 1, cuando habla con el rey, que es el mes de Nisán. El mes de Nisán equivale a marzo, abril, más o menos 4 meses pasaron. De que se sentó, no creo que no se estuvo sentado 4 meses, ¿no? Sino que se tomó el tiempo, se sentó,
Lloró, hizo duelo, ayunó y oró. 4 meses estuvo orando, ayunando. De hecho, dice allí, lo vamos a ver más adelante, que día y noche lo hizo. Pero lo que me llama mucho la atención es, otra vez, la manera de recibir malas noticias de Nehemías. Nehemías no quiso negar la realidad, pero tampoco quiso correr a arreglar las cosas a su manera. Nehemías recibió las noticias porque tenía un interés genuino y sobre todo porque conocía a Dios. Hemos hablado en las semanas pasadas de cómo es Dios y por eso es importante conocer a Dios. Ahorita vamos a ver cómo aplicó ese conocimiento Nehemías de Dios. Me voy a desaparecer tantito para dejar el vaso, ahorita vengo. Ok. Dice el verso 4 que oró. ¿A quién? Dice, oró delante del Dios de los cielos. ¿Cómo oró Nehemías? Y esta es la segunda cosa. La primera dijimos que era cómo recibir malas noticias. La segunda, cómo orar a la manera de Dios. Y Nehemías, a través de su oración, nos enseña, al igual que Jesús, cómo debemos orar nosotros también. Dice en el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Antes de seguir con la oración de Nehemías, ¿te suena familiar este versículo? ¿A qué se parece? ¿Alguien se acuerda? La oración de Moisés, cuando le dijo, muéstrame tu camino, enséñame tu gloria. Y Dios le dijo, yo, Jehová, Jehová, Dios fuerte, grande en misericordia. Ok. Nehemías conocía a Dios. Y esto lo sacó, obviamente, de la experiencia de Moisés. Él leyó la palabra y conoció cómo era Dios porque vio cómo Dios había revelado a Moisés. Con ese conocimiento de Dios, Nehemías comienza adorando a Dios. Comienza adorando y le dice, en el verso 5, primero, oh Jehová, que es el nombre personal, el nombre de pacto de Dios, Dios de los cielos, diciendo, tú eres el chaca, ¿no? Tú eres el bueno. Eres el Dios de los cielos. ¿Por qué mencionan a Dios como el Dios de los cielos? Porque tú podías tener tu mono de palo, ¿no? Tu ídolo en la tierra, pero Jehová era el Dios de los cielos. Algo interesante es que Dios nunca quiso que le hiciera una representación. ¿Por qué? Dijo, no me vas a encontrar parecido con nada en la tierra. Él era el Dios de los cielos. No tenías una imagen, no sabías cómo lo representabas aquí en la tierra. Tú podías tener tu imagen de acera, tú podías tener tu Baal, tú podías tener a Moloch, pero al Dios de los cielos no. Y comienza Nehemías diciendo, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, hemos visto en las semanas anteriores que se refiere al hecho de asombrarnos ante Dios. No de que tengamos pánico a Dios, sino de que pensemos en Dios y digamos, órale, Dios es poderoso, es grande, es otra onda. Dios es incomparable. Que haya asombro en nuestra vida cuando conocemos a Dios, cuando escuchamos cómo es Dios. Y Él está adorando a Dios, dice, eres grande y temible, pero eres un Dios que guarda el pacto. Eres un Dios que cumple lo que dices. Eres un Dios que cuando promete algo lo cumples, en el que se puede confiar. Eres el Dios que guarda el pacto y el amor leal, el amor inagotable que hemos hablado, Gesed. Eres un Dios que ama de una manera que no nos abandona. Dios nunca nos abandona. Nosotros creemos que Dios nos deja. La realidad es que nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios nunca deja de amarte. No importa lo que tú hagas, no importa lo que hayas hecho, Dios nunca deja de amarte. Él es el que tiene amor inagotable. Dice, tú eres el Dios que cumple lo que promete y que mantienes ese amor inagotable. Ahora es importante, al final, como dice, guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, normalmente está haciendo referencia a su pueblo. Tú y yo somos parte de su pueblo, no por nacimiento, sino por la fe, lo vamos a ver más adelante. Pero
comienza adorando a Dios, está adorando a Dios. Luego dice en el verso 6, sabiendo que Dios es un Dios fuerte, que es grande, que es temible, pero que es un Dios fiel, entonces Él comienza a para presentar su necesidad. Dice el verso 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Estaba orando día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Ok, entonces vemos que Nehemías comenzó su oración adorando a Dios, con adoración. Pero luego de un siguiente paso, en el versículo 6, en la segunda parte dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es más, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Por qué no se fue directamente Nehemías y dijo, Señor, sálvanos, ayúdanos a reconstruir los muros? Porque sabía que Dios es un Dios en el que se puede confiar, pero antes que nada es un Dios al que debemos adorar. Nuestro Dios es digno de toda la adoración. Nuestro Dios es único y nadie fuera de Él es digno de recibir toda nuestra adoración. Comienza adorando. Ahora, cuando tú piensas cómo oró Jesús o cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos, ¿qué les dijo? Cuando oren van a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Ok, comienza adorando. ¿Cómo comienza Nehemías? Dios del cielo, grande, fuerte, temible, ¿sí? Comienza adorando a Dios. Pero después Nehemías dice, Señor, sé que lo que estamos viviendo no es culpa tuya. Sé que hemos pecado. Y es bien importante porque Nehemías no solamente pidió el informe de la situación del pueblo, sino que él sabía y se hizo responsable también junto con el pueblo de esa situación y dice, Señor, sí hemos pecado nosotros. Y nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a buscar siempre el culpable de nuestras situaciones. No me siento feliz hoy. ¿Quién tiene la culpa? Mi esposa, mis hijos, el jefe en el trabajo. Yo estaría bien si tuviera otro trabajo. Yo estaría bien si tuviera otros hijos. Si tuviera otra esposa, otro carro, otra casa. Y siempre estamos buscando quién culpamos de nuestra situación, ¿no? El gobierno, la economía, el dólar, el petróleo. El dólar sube, el petróleo baja. Siempre estamos buscando a quién culpamos. Nehemías dice, ¿sabes qué? Señor, nosotros hemos pecado. Nosotros nos hemos corrompido. Nosotros no hemos sido obedientes. Y como cristianos es bien importante que nosotros asumamos responsabilidad de nuestra vida también. En la iglesia de repente se ha usado, o se usa en algunos lugares todavía, ¿no? El culpable de todo lo malo en tu vida es el diablo. Todo lo que te pasa es el diablo. O un espíritu, ¿no? Tú no eres responsable de nada. Es el espíritu que te hace comer, el espíritu que te hace no trabajar, el espíritu que te hace no ir a la iglesia, el espíritu de todo. Pero la Biblia dice que nosotros hemos ofendido a Dios y que nosotros somos culpables y que en nuestra naturaleza, por nacimiento, está la tendencia a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Nehemías aquí dice, Señor, ¿sabes qué? Confieso los pecados de los hijos de Israel. Sí, los hemos cometido contra ti. Sí, yo y ellos también te hemos fallado. Y la realidad es que tú y yo le hemos fallado a Dios. Si fuera por una cuestión de méritos, pues el castigo se ha quedado corto para con nosotros porque todos hemos fallado. La Biblia nos enseña claramente que todos somos culpables delante de Dios. No soy masoquista, pero este es uno de mis versículos favoritos. Vete a Romanos 3, por favor. Porque ese nos dice la realidad cuando pensamos que somos buenos. En el capítulo 3 de Romanos, en el verso 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios nos deja en claro que todos nosotros somos culpables, todos los hombres. El mejor esposo que conozcas es un pecador. La mejor esposa que conozcas es una pecadora. El mejor hijo que conozcas es un pecador. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos hemos ofendido a Dios. Y todos necesitamos por eso a un Salvador. Nehemías no rehúye esa responsabilidad y dice, ¿sabes qué? Señor, yo he pecado y el pueblo ha pecado. Todos hemos pecado contra ti. Y por eso te queremos pedir perdón. No solamente hemos pecado, dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Cuando tú ves esta imagen, Nehemías dice, ¿sabes qué? Hemos sido hijos desobedientes, esa es la realidad. Y a veces yo puedo entender un poco de eso ahora que tengo hijas adolescentes, ¿no? Porque cuando están chicas tus hijos, cuando están chicos, no cuestionan lo que tú dices. Tú eres casi Dios. Dios los ha creado con ese espacio de tiempo donde ellos te ven y creen lo que tú dices como papá. Y tú puedes en ese tiempo aprovechar para decirle todo aquello que puedas, que lo vaya formando para que amen al Señor, porque va a haber una época donde van a decir, ¿y por qué? Ah, es una tontería eso, ¿no? No tiene sentido. Y yo se los advertí a ellas. Va a llegar un momento, digo, donde ustedes van a empezar con esto, ya estamos en ese tiempo, pero la realidad es que así somos con Dios también nosotros. Dios nos da instrucciones y te dice, yo quiero que tengas vida. Yo quiero que tengas vida en abundancia. Escoge lo bueno para que te vaya bien. Pero dice Nehemías, ¿sabes qué? Yo y todos nos hemos corrompido, no hemos sido obedientes. Estamos pasando básicamente o estamos cosechando básicamente lo que hemos sembrado, es lo que dice él. Sin embargo, en su oración, Nehemías, en los versos 8 al 10, apela a la fidelidad de Dios y a su palabra. Dice el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los voy a dispersar por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías dice, sí, hemos pecado, Señor. Hemos pecado, pero tú dijiste que si nosotros pecábamos, si desobedecíamos, tú nos ibas a dispersar. Pero tú dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos, tú nos ibas a reunir otra vez. Esos peros son impresionantes. Cuando Dios da esos peros, es genial. Si tú vas a Efesios, al capítulo 2, verso 2. Bueno, desde el verso 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, Maggie ya dijo qué significa todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios. Y Nehemías le dice, sí, Señor, hemos pecado, pero tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos ibas a recoger de donde estuviéramos. Y es lo que está orando. Entonces le dice allí en el verso 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y por fin, después de adorar a Dios y después de confesar sus pecados, llega a la petición que está en el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído
a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías oró. ¿Cómo oró? Dice que primero adoró, después confesó su pecado y luego hizo su petición. Y la petición la hizo basada en la convicción del carácter de Dios. Él le dijo, tú dijiste, Señor, que si desobedecíamos iba a pasar esto, pero tú dijiste también que si nos arrepentíamos, tú ibas a recogernos. Así de que ahora te ruego que escuches esta oración. Y da una razón muy válida de su petición Nehemías. Nehemías no estaba pidiendo, Señor, oro a ti para que me des éxito y yo sea reconocido y pueda ser famoso, y si puedes, pues ponme también por rey de Israel. No. ¿Qué es lo que está pidiendo él? ¿Cuál es la razón? Está en el verso 11. Dice allí, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean ¿qué? Reverenciar tu nombre. Reverenciar tu nombre literalmente significa porque queremos deleitarnos en darte honra. Si tú lees la Nueva Traducción Viviente, así es como viene. Queremos deleitarnos dándote honra. Estamos gozosos cuando tú eres levantado, cuando tú eres reconocido por la demás gente, y nosotros estamos contentos. Y esa es la razón por la cual Nehemías está orando a Dios. Sí, obviamente tiene carga por su pueblo, pero sobre su pueblo Nehemías está poniendo el nombre de Dios. Lo que más le interesa a Nehemías es que Dios sea reconocido por la gente. Esa es la razón por la cual él está orando. Le dice, Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor cuando vean que tu pueblo está haciendo burla y está siendo objeto de escarnio? Señor, escucha nuestra oración, porque somos tus siervos, somos la gente que te quiere servir, y lo que buscamos es que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea reconocido. Yo no sé cuál sea tu móvil o tu motivo, tu propósito en la vida. En parte del curso que estoy llevando, que les he mencionado en todas las semanas pasadas, una de las cosas que mencionan es que todos los seres humanos buscan darle un propósito a la vida. Yo les digo que he leído o parte de la filosofía de este curso está basada en los libros de Nietzsche. Y Nietzsche es un hombre que estaba loco, ¿no? Para empezar. Pero en sus escritos, él decía, los hombres, a final de cuentas, la cultura occidental ha estado obstaculizada por los valores y por los principios de la cultura judeocristiana. Y dice, tenemos que cuestionar esos principios porque a final de cuentas ningún hombre puede conocer la verdad absoluta. Todo simplemente es una manera en que tú interpretas eventos, hechos, opiniones. Pero dice, todos los hombres tienen que buscar un propósito, un sentido a la vida. Porque una vida sin un propósito es horrible. Estar en este mundo y no saber para qué estás pierde todo valor. Cuando nosotros vemos este tipo de pasajes, y lo hemos mencionado antes, queremos reverenciar tu nombre. Descubrimos el propósito que en la Biblia está explícito cuando dice, para gloria mía los he creado. Dios nos creó para que encontráramos la satisfacción y el sentido último a nuestra existencia al darle gloria a Él. Cuando tú y yo vivimos para darle gloria a Dios, encontramos el propósito para el cual fuimos formados. Los hombres tenemos esa necesidad de adorar o de reconocer a alguien o algo. Y lo he dicho que algunos lo hacen con el Julián Álvarez, ¿no? ¡Uy, lo máximo!
Otros puede ser con algún jugador de fútbol o de béisbol que dicen, este vato es el máster. Las mujeres cuando lloran en un concierto porque está el galán o en la novela, están diciendo, qué guapo, ¿no? Es lo máximo. Son actos de adoración, de una capacidad que Dios puso en nosotros para que la utilizáramos con Él. Dios nos creó para su gloria. Y Nehemías está orando y le dice, Señor, eso que te estoy pidiendo, lo hago porque tanto yo como mi pueblo queremos reverenciarte. Queremos que tu nombre sea tenido en estima. Queremos gozarnos, deleitarnos viendo que tú eres tenido en honra. Y eso es lo que sucede cuando adoramos. Cuando adoramos, cuando nosotros reconocemos quién es Dios, aunque estamos dando la gloria a Dios y la honra a Dios, nosotros nos sentimos tan bien. ¿No te ha pasado? Cuando tú tienes un tiempo de adoración y dices, Señor, tú eres grande, tú eres... Y tú dices, ay, qué suave, o sea, qué rico. Porque para eso fuimos formados. Y lo que Él le está haciendo, le está poniendo la razón principal de la adoración. Y lo que está haciendo aquí, cuando dice, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, le está diciendo, Señor, estoy pidiéndote esto, haz lo que tú quieras conmigo y con tu pueblo. Y Él hace una aclaración en el verso 11, dice, dame éxito, concédeme gracia con este varón. ¿Qué varón está hablando? El rey, va a ir a hablar con el rey. Pero dice, Dios, dame éxito para hablar con este varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Es bien interesante esta última parte, porque Zorobabel era gobernador cuando lo envían a reconstruir el templo. Si te acuerdan, Zorobabel va como gobernador de la provincia. Esdras era un escriba. Cuando Esdras va a continuar con la edificación del templo. Pero Nehemías ni era gobernador, ni era sacerdote, ni era escriba, ni era profeta, ni... Él trabajaba en el gobierno, pero el gobierno enemigo, era burócrata. Dice, Señor, yo no soy ni profeta, ni sacerdote, ni rey, pero soy tu siervo. Dame buen éxito. Y esto nos puede servir a nosotros, porque a veces pensamos que Dios usa a los profetas, a los apóstoles. Dice, no, es que yo no he ido al instituto, yo no tengo una carrera pastoral, o no tengo la preparación de profeta o de, no sé. ¿Sabes qué? Dios quiere usarte a ti y a mí como siervos. Nehemías dijo, tu siervo, escucha la oración de tu siervo. Y Dios quiere usar tu vida también para bendecir, para edificar a otros, para hacer su obra. Y quiero que pienses esto en términos no solamente de la iglesia. Cuando la Biblia habla de reconstrucción o de restauración, tú lo vas a ver como un tema recurrente, porque la nación de Israel sufrió ese azote toda su historia. Siempre las naciones iban, hay nuevo rey, destruyan Jerusalén, ¿no? Siempre iban por Jerusalén y le daban en la torre, a través de la historia. Para ellos la paz era algo muy valorado, era un anhelo, y la seguridad. Pero en tu propia vida hay a lo mejor malas noticias que no quieres escuchar. Tú sabes que están allí, pero a lo mejor no quieres escuchar el reporte. Puede ser tu relación con esposo, esposa, hijos. Puede ser la relación en tu trabajo, con algún compañero. Puede ser con tu jefe. Puede ser en el ministerio. Puede ser que en tu vida cristiana estés pasando un tiempo donde no hay muros, donde ha sido desolada tu relación con Dios, donde te sientes alejado de Dios, donde te sientes abandonado por Dios. Puede ser en muchas áreas, pero lo que podemos aprender aquí es que sin importar qué tan mala sea la noticia, necesitamos tener un corazón como el de Nehemías para afrontar las realidades de nuestra vida y para hacerlo a la manera de Dios, para orar como Él oró, para recibirlas de la manera que Él lo recibió
y para buscar en toda situación siempre que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que sucede en nuestra vida, si nosotros lo afrontamos de esta manera, va a servir para que Dios sea glorificado. Y cuando tienes problemas y cuando estás pasando por dificultades, a lo mejor lo que tú dices es: Señor, sácame de este problema. Porque nuestra naturaleza siempre quiere huir del dolor, del sufrimiento. A nadie, salvo los masoquistas, les gusta sufrir. Pero Dios quiere que esas situaciones sean un pretexto para que Dios sea glorificado, sean un medio por el cual Dios sea glorificado. Pero nosotros tenemos que tomar la misma actitud que tuvo Nehemías. Cuando tú ves la vida de Nehemías, y lo vamos a ver más a detalle, te vas a dar cuenta de que él estuvo dispuesto a ser usado por Dios. Y vemos ese proceso. Número 1, hubo una preocupación genuina por el problema. Nehemías estaba en su palacio, él estaba con su sueldo, sus tarjetas, no tenía deuda en las tarjetas, las tenía en ceros. Él estaba muy bien acomodado en el palacio. Llega esta gente y lo primero que les dice es: cuéntenme, ¿cómo están mis hermanos allá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se encuentran? Él tenía una preocupación genuina. Vemos que a través de su oración hay una convicción en Nehemías del carácter de Dios. Nehemías conocía a Dios. Por eso cuando le dan las noticias, él se sienta, dice, ayuna y comienza a orar, porque él sabía cómo era Dios, había una convicción. Nehemías también hizo esa confesión de pecado. No dijo: ay, híjole, pues mira, eso les pasa pues por no ponerse abusados. Mira, yo soy judío y mira qué bien la estoy pasando acá. No, él reconoció su pecado, confesó su pecado. Pero vemos también la confianza en la promesa de Dios. Le dijo: Señor, tú dijiste que si nosotros fallábamos aquí, si nosotros pecábamos contra ti, si no éramos obedientes, nos iba a pasar esto. Y nos pasó. Pero también dijiste que si nos arrepentimos, tú nos vas a restaurar. Y por eso es que te lo pido. Él confesó su pecado, tenía confianza en las promesas de Dios. Luego tomó el compromiso para involucrarse. Dijo: Señor, escucha la oración de tu siervo. Escucha la oración de tu siervo, porque lo que yo quiero es que tú seas reverenciado. Se comprometió. Y por último, tomó acción. Vamos a ver a partir de la siguiente semana que va con el rey y entonces expone su causa. Nehemías no se quedó nada más en la preocupación. Fue de la preocupación a la acción, pero por el camino que Dios ha establecido. Yo no sé si en tu vida, otra vez, hay esas situaciones, pero necesitas afrontarlas. No hay manera de sacarle la vuelta a los problemas, y no hay manera de que Dios haga su plan o cumpla su propósito en tu vida si tú no estás trabajando a la manera de Dios. Si tú no estás dispuesto a humillarte, a reconocer tu pecado y apoyarte en las promesas de un Dios que no falla en lo que promete. Dios cumple su palabra. ¿Se queda claro? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos también como Nehemías? Y yo no sé cuál sea el reporte que tú no quieras oír. Yo no sé cuál sea ese problema, esa situación, esas malas noticias, pero déjame decirte algo. Las malas noticias van a llegar tarde o temprano a tu vida. Son parte de la vida misma. Las malas noticias llegan, aunque no las estemos esperando. El asunto es cómo las vamos a afrontar. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un líder que comienza su plan de rodillas. Ese es el liderazgo al estilo de Dios. Piensa en Jesús, que pasaba noches enteras orando. ¿Cuánto oramos nosotros? Jesús pasaba noches enteras. Por eso afrontaba las situaciones de esa manera, ¿verdad? Dice que el Señor puso su rostro como piedra, ¿no? Como pedernal para ir y afrontar la cruz. Y nosotros, insisto, muchas veces tenemos temor de enfrentar las situaciones. Quizá lo que nos está faltando es la oración.
y la confianza en que nuestro Dios cumple lo que promete. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana, queremos reconocer que tú eres el Dios de los cielos, ese Dios incomparable, ese Dios único, ese Dios fiel y misericordioso. Señor, tu palabra dice que tú eres grande, fuerte y temible. Queremos ser llenos de ese asombro cada vez que te conocemos más. Señor, queremos mantener esa misma actitud de reverencia delante de ti. Queremos alabarte y también, Señor, queremos poner estas peticiones delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios que está atento a tu pueblo, que tu oído, Señor, está inclinado a nosotros. Hoy venimos y sí, Señor, queremos reconocer nuestras fallas delante de ti, reconocer nuestro pecado. Señor, yo no sé cuál sea el pecado específico de cada uno de mis hermanos, pero conozco los míos y te pido perdón por ellos. Te pido perdón, Señor, también por no pasar el tiempo en oración, por no tomar las acciones que tomó Nehemías cuando vienen los problemas, porque frecuentemente lo que buscamos es correr a una solución rápida. Señor, enséñanos a orar de esa manera, enséñanos a orar conforme a tu palabra, que podamos decir como Nehemías, acuérdate de tu palabra, acuérdate, Señor, de lo que tú has prometido, que podamos tomar esas promesas, Señor, como parte de nuestra oración y que podamos humillarnos también y reconocernos tus siervos. Señor, que lo que pidamos, lo pidamos para tu gloria, para que tú seas honrado, para que tú seas reverenciado, para que tú seas reconocido y tenido como Dios. Danos un corazón, Señor, que pida de esa manera, no como dice Santiago. Señor, no queremos pedir para nuestros deleites. Señor, danos un corazón fiel, un corazón que esté inclinado a darte gloria a ti y no gloria a nosotros mismos. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con ese propósito, que tú seas glorificado. Señor, gracias porque sabemos que aun cuando vengan situaciones difíciles o problemas, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos abandonas. Tu amor es un amor leal, es un amor inagotable. Independientemente de nuestros fracasos y de nuestras fallas y de nuestros pecados, tú te mantienes fiel, Señor,